Tres. Buenas noches, compañeros y profesor. A continuación vamos a exponer acerca de la legislación del comercio electrónico en Colombia. El grupo está conformado por María Catalina Erazo, Juan David López y mi persona, Daniela López. La introducción de esta exposición. La globalización ha cambiado la forma en la cual se realiza la comercialización, los negocios y los diferentes intercambios económicos. Por eso es importante adentrarse en los avances y retrocesos a partir de la legislación del comercio electrónico en Colombia. ¿Qué se puede decir por legislación del comercio electrónico? Sabemos que el Internet y todas las telecomunicaciones han generado cambios significativos en la forma tradicional en los que normalmente se hacen negocios. Por ende, se ha requerido una legislación que garantice el funcionamiento y respuesta a quienes realizan actividades comerciales por este medio. Todo bajo el marco de la ley vigente, que es la ley número 527 del año 1999. ¿Cuáles son los objetivos de esta exposición? El general es socializar y explicarles a ustedes los conceptos básicos en relación a la legislación del comercio electrónico a través de la exposición en una plataforma de contenido digital. También tenemos dos objetivos específicos. El primero es definir los conceptos principales de la temática mencionada anteriormente y relacionar los antecedentes, la situación actual de la legislación y las limitaciones de la misma ley. La metodología que vamos a usar para el desarrollo de esta actividad se realiza una investigación y la consulta de los diferentes documentos, textos y páginas web en relación al tema de exposición. Bueno, primero hablaremos sobre Colombia y la ley del comercio electrónico. Colombia se destacó por ser el primer país en América Latina que adoptó una ley de comercio electrónico. ¿Qué generó esto? Una gran expectativa en la comunidad nacional e internacional respecto del impacto de una nueva norma que generaría el sistema jurídico. Esta ley, a su vez, aportó de manera fundamental al comercio electrónico y pretendió regular los diferentes temas: la aplicación de los requisitos jurídicos con los mensajes de datos, la comunicación de mensajes de datos, el comercio electrónico en materia del transporte, mercancías, firmas digitales, certificados, todas las entidades de certificación, suscriptores de firmas digitales y las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, su objetivo principal es adoptar un marco normativo que avale los desarrollos tecnológicos sobre la seguridad en materia de todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, de tal manera que podamos dar pleno valor jurídico a los mensajes electrónicos de datos que hagan uso de esta tecnología. ¿Cuáles son los antecedentes que tiene la Ley 527 de 1999? Los primeros pasos de la normativa para regular el comercio electrónico se materializaron mediante el decreto 2150 del año 1955, el cual manejó los mensajes electrónicos de datos y examinó la simplificación de trámites ante las entidades estatales. En el artículo 26 dice que la utilización de sistemas electrónicos de archivo y de transmisión de datos. Las entidades de la administración pública deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o reciban información requerida en sus actuaciones frente a dicha administración. En ningún caso las entidades públicas podrán limitar el uso de tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares sin perjuicio de los estándares tecnológicos que las entidades públicas adopten para el cumplimiento de alguna de las obligaciones legales a cargo de los particulares. ¿Qué antecedente tiene esta ley? Se ex- en el año de 1999 se expide el decreto 1122, el cual dice que permite presentar peticiones, quejas o reclamaciones ante cualquier autoridad vía mensajes de datos. Además, exigía que las entidades públicas compilaran las regulaciones sobre los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas.
Toda esta información debería ser actualizada permanentemente y publicada en medios impresos o electrónicos que faciliten su acceso mediante redes de información. Bueno, para continuar, eh, vamos a hablar un poquito sobre la ley como tal y todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico. En Colombia, la ley 527 de 1999 reglamentó el comercio electrónico, el uso y acceso a los mensajes de datos y el manejo de las firmas digitales. Además, se crearon entidades de certificación y se dictaron otras disposiciones al respecto. Esta ley define el comercio electrónico como aquel que abarca toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Hoy en día está experimentando gran crecimiento y significancia jurídica porque ha revolucionado y renovado los hábitos comerciales que se tenían en la forma habitual de realizar los negocios, considerándose esencial para el crecimiento económico mundial. El concepto principal de comercio electrónico, el comercio realizado a través de diversos medios electrónicos y principalmente por Internet, se presenta como un área de notable expansión, pues está asistido por fuertes incentivos económicos, una reducción de costos administrativos e impositivos, el acortamiento del proceso de distribución e intermediación, la superación de las barreras nacionales y el aumento de la celeridad en las transacciones. También es importante resaltar que existen alicientes legales por la ausencia de regulación internacional y la escasez de las normas nacionales. En los aspectos generales de la ley, encontramos que la ley se limita a reconocer el valor jurídico de los mensajes electrónicos de datos, regulando algunos temas adicionales. La ley no contiene normas sobre propiedad industrial y nombres de dominio, protección de los derechos de autor, delitos informáticos, tributación por operaciones en Internet, problemas de ley y jurisdicción aplicable, régimen de telecomunicaciones e Internet, ni sobre protección del consumidor. También encontramos que infortunadamente la ley 527, con la buena intención de crear condiciones de integridad, confiabilidad y seguridad para los mensajes electrónicos que conlleven operaciones y transacciones comerciales, legitimó un único mecanismo tecnológico excesivamente complejo basado en entidades de certificación y firmas digitales, sin considerar el costo ni los obstáculos para la realización en Colombia ni el efecto disuasivo que un requisito de difícil cumplimiento tiene para una actividad comercial nueva. Limitaciones y críticas a la Ley 527 de 1999. Esta ley se limitó a regular el valor jurídico de las operaciones que se realizan electrónicamente y a reconocer el valor de los mensajes electrónicos de datos, pero no tuvo un buen enfoque en las normas sobre propiedad intelectual, nombres de dominio y protección de los derechos de autor. No obstante, esta ley 527 sigue muy de cerca la ley modelo de comercio electrónico elaborado por la UNCITRAL, que es la ley modelo que nació vinculada al entorno tecnológico propio del EDI electrónico, que influye fuertemente en las definiciones, formatos, estructuras de funcionamiento y pues que han sido adoptadas. También la nueva ley de comercio electrónico no es tecnológicamente neutra porque adopta como esquema de seguridad la infraestructura de clave pública. Esta tecnología está basada en la existencia de entidades certificadores legalmente facultadas para generar firmas digitales sobre la base de un par de claves, una de conocimiento público y otra secreta. Bueno, vamos a hablar ahora de la posición de la Organización Mundial del Comercio, OMC. Esta es una organización
que es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, firmados en Uruguay entre 1986 y 1994, que fueron negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo era garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. Esta organización cuenta con más de 160 miembros que representan el 98% del comercio mundial. Siguiente. Bueno, Colombia hace parte de la organización desde 1995 y es miembro del GATT, que el GATT es como el acuerdo que precede a la Organización Mundial del Comercio. Es un acuerdo que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial, que traduce el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Entonces, bueno, como tal la organización, la OMC se ha encargado de definir a las mercancías que atraviesan las fronteras por medios electrónicos, como la producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de redes de telecomunicaciones. Es decir, el comercio electrónico ya pues se hace a través de las más comunes, digamos, son estas plataformas que nos venden pues productos como producciones de entretenimiento y lo hacen a través de unas suscripciones mensuales, pues de las cuales no nos cobran aranceles. Ese sería un ejemplo del comercio electrónico mundial actual. Siguiente. El Consejo General del proyecto de ese programa de trabajo el 25 de septiembre. Bueno, este es un proyecto que se origina en la Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial, adoptada por la segunda conferencia ministerial en Ginebra, celebrada el 20 de mayo de 1998. Se instaba al Consejo General de la OMC a establecer un programa de trabajo amplio para examinar todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico mundial que afectan al comercio. Entonces, esto fue un proyecto que el Consejo General adoptó el 25 de septiembre de 1998 y se iniciaron las deliberaciones sobre esas cuestiones en los consejos del comercio de mercancías, de comercio de servicios y de los APDIC, propiedad intelectual, y el Comité de Comercio y Desarrollo. Entre tanto, los miembros de la OMC acordaron también que mantendrían la práctica vigente de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. Los problemas más recurrentes del comercio electrónico en Colombia es la seguridad de la propiedad intelectual y la protección de los datos, ya que de acuerdo con un estudio realizado por The Economist Intelligence Unit para Kroll, una empresa de inteligencia empresarial en 2010, titulado Global Fraud Report, Colombia ocupa el segundo puesto en los países más victimizados por el fraude después de China y antes de Brasilia. Este es un problema que se suma a la lista del país que enfrenta día a día en otros temas de inseguridad y ahora se clasifica como el segundo en todo el mundo en fraudes empresariales. Esto refleja un pésimo nivel de la seguridad en las empresas tanto físicas como informáticas. Lo más preocupante de todo el panorama es que según el estudio ya ha causado que algunas compañías nacionales dejen de crecer.
y es muy posible que las cosas en el país empeoren. Este es el porcentaje de pérdidas que se dan en los países a causa del fraude digital. Las compañías cada vez pierden más por el fraude. En el caso colombiano, el 58% de las empresas encuestadas por Experian Data Crédito para su informe global sobre identidad y fraude 2019 reportaron que sienten que las pérdidas de este flagelo han aumentado. A pesar de eso, la situación en el país no es dramática si se tiene en cuenta que el porcentaje llegó a 80% en Estados Unidos. Aquí en esta gráfica pues se puede ver cómo es la ciberseguridad en Colombia. Los delitos que más se aumentaron en el año 2020, como las suplantaciones de sitios web y la extracción de datos o registros personales. Actualmente Colombia ocupa en el puesto 39 en el ranking mundial de seguridad general y se han presentado entre marzo y noviembre del 2020, se presentaron 32.000 reportes ante la Fiscalía General. Y digamos que el delito que más ha tenido aumento en el 2020, que fue el año que más se disparó el comercio electrónico, es el de la suplantación de sitios web con un aumento del 372%. Y 6.159 casos de violación de datos personales para finales del 2020. Las entidades gubernamentales también han sido muy afectadas por este fenómeno de inseguridad cibernética, como la DIAN, que ha tenido casos de fraudes de un 57%, aumentos del 57% durante el 2020. Siguiente. Conclusiones. Bueno, Dale. qué pena. Entre las Dale. conclusiones encontramos pues que el comercio electrónico es aún muy desconocido por los empresarios colombianos, no son conscientes de las grandes ventajas que una empresa puede alcanzar cuando incluye este modo como una alternativa al momento de comercializar internacionalmente. Otra de las conclusiones es que las regulaciones del comercio electrónico en el mundo no han sido lo suficientemente estrictas para evitar los múltiples casos de fraude empresarial y ciudadano, y que el comercio electrónico está en auge por las condiciones mundiales tras la pandemia. Por lo tanto, es necesario seguir impulsando este método comercial, ya que es el futuro del comercio mundial. Todo lo que ha sucedido durante el año 2020, lo que viene sucediendo durante el año 2021, por la coyuntura actual de salud pública en la que nos encontramos, ha hecho que el comercio electrónico se potencialice muchísimo más. Entonces, creemos que es muy importante que en verdad las empresas empiecen a considerarlo más a la hora de hacer sus estrategias de negocio. Siguiente, por favor. La actividad que tenemos preparados para ustedes el día de hoy es un Kahoot que consta de 5 preguntas, la cual la realizaremos una vez estemos en clase haciendo la exposición. El mapa conceptual, pues ese mapa conceptual nos resume un poco lo que hemos estudiado en la exposición. Tenemos una legislación del comercio, tiene unos antecedentes que son la revolución del comercio electrónico, con los acuerdos GATT y con la creación de la Organización Mundial del Comercio.
Después tenemos aspectos jurídicos y de seguridad. Los aspectos jurídicos tenemos la validación de documentos y contratos, certificaciones y firmas electrónicas, facturas electrónicas, registros de dominios, privacidad en la formación y la prevención. Aspectos de seguridad para contrarrestar los delitos cibernéticos. Está el firewall, los proxies, filtros de correo, antivirus, restricción de acceso, verificación, autentificación de usuarios, encripción de daños delicados. Esto pues crea unas necesidades para todas las empresas que quieran empezar en comercio electrónico. Deben tener unos requisitos legales, civiles y mercantiles, fiscales, trámites entre autoridades, presupuesto y costos, nuevas tecnologías, manejo de personal, contable, informática y de comercio exterior. Y finalmente tenemos los documentos de interés. Bueno, creo que damos por terminada la exposición. Les agradecemos a todos la atención y quedamos prestos a las preguntas que tengan. Muchas gracias.